tema de bioseguridad. A ver. El objetivo es difundir y capacitar sobre el circuito a seguir luego de sufrir un accidente de exposición a sangre o fluidos corporales. ¿Sí? Este es el objetivo de nuestro encuentro de hoy. Me interesaría que cualquier pregunta o duda que tengan al respecto, luego de finalizar la exposición o durante la exposición también, me puedan preguntar. No queden dudas con respecto a cómo debemos proceder si nos ocurre un accidente de exposición a fluido. Para comenzar, me gustaría traer al recuerdo de ustedes sobre todo conceptos que van a ser importantes que debemos manejar cuando debamos evaluar un accidente de exposición. ¿Qué es una infección cruzada? Se entiende por infecciones cruzadas a la transmisión de agentes infecciosos entre el paciente, profesional, auxiliar y cualquier persona que integre el equipo de salud, y también puede darse de manera inversa, ¿sí? Esa es una infección cruzada. ¿Y por qué les traigo a colación este concepto? Porque justamente el gran riesgo que tienen los accidentes de exposición son la probabilidad de adquirir una infección cruzada. La probabilidad de sufrir estas infecciones se puede reducir al mínimo mediante la aplicación de precauciones universales durante la atención clínica, que nosotros encuadramos esas precauciones universales en lo que se conoce como las normas de bioseguridad. Pero también tiene relevancia y no debemos olvidarnos que los accidentes, como su nombre lo indica, son sucesos que ocurren en forma imprevista y en forma repentina. Entonces, muchas veces estos accidentes ocurren aún aplicando todas las normas de bioseguridad. Entonces, debe haber un plan de contingencia para el manejo de estos accidentes. Y también contribuye a disminuir un riesgo de adquirir las infecciones cruzadas el contar o tener un circuito de accidente, ¿sí? Un circuito, un protocolo, un protocolo de manejo. Hablamos de circuito porque debemos conocer cuáles son los pasos que debemos seguir para que esta infección cruzada no ocurra o se reduzca al mínimo las probabilidades, ¿sí? Entonces, como yo les decía, el accidente de exposición a fluido es algo que ocurren a los profesionales que ya estamos acostumbrados a trabajar y con mayor probabilidad a los que recién están iniciándose en sus prácticas. ¿Qué es un accidente de exposición a fluidos? Se denomina un accidente a todo contacto con sangre, fluidos corporales, y que lleva a una solución de continuidad. Y esa solución de continuidad es un concepto muy, muy importante que lo conozcan, porque no todos los accidentes revisten importancia cuando se habla de transmisiones cruzadas. Debe existir una solución de continuidad. Debe ser un pinchazo o una herida cortante. Debe atravesarse la barrera epitelial para que el accidente sea realmente o represente un riesgo de exposición a alguno de estos agentes que vamos a ver. También puede existir un contacto de piel o mucosas con algún fluido del paciente. En los contactos de fluidos con piel intacta realmente revisten poca importancia y son considerados de muy poco riesgo o de bajo riesgo. No así cuando el contacto se da con las mucosas. Y vamos a ver quiénes son estos agentes infecciosos. Cuando hablamos de agentes infecciosos, recuerden cuando cursaron micro, que son todos aquellos microorganismos que son capaces de generar una enfermedad infecciosa. Y en la práctica odontológica y en la práctica médica, de acuerdo a las especialidades y muchas veces de acuerdo al tipo de práctica, hay agentes infecciosos que realmente toman mucha relevancia cuando hablamos de probabilidad de transmisión cruzada. Uno de ellos es el virus del HIV, otro
es el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, y no nos debemos olvidar, por supuesto, del treponema pallidum, que es el agente causante de la sífilis. ¿Por qué les pongo el treponema pallidum ahora en este momento? Porque en realidad, cuando hablamos de infecciones, también debemos evaluar que hay infecciones que, si bien es cierto, tienen una prevalencia en la sociedad continua, digamos, como es el HIV, la hepatitis B y la hepatitis C, el treponema pallidum es el agente etiológico de una enfermedad que es una enfermedad reemergente hoy en día, ¿sí? Hace muchos años esta enfermedad dejó de tener una alta prevalencia en la sociedad y hoy en día se considera que a lo mejor por conductas sociales esta enfermedad empezó a aumentar el número de casos y es muy probable que tengamos pacientes que que realmente revistan un riesgo de transmitir el treponema pallidum en la práctica odontológica. Entonces, por eso les pongo acá, si bien es cierto que los riesgos de transmisión depende de cada agente infeccioso y no son todos iguales, es importante por la alta prevalencia tenerlo en cuenta. Otro concepto importante que deben conocer y deben saber en el momento de sufrir un accidente es qué es la fuente de infección. En el caso de la práctica odontológica y de la práctica médica, la fuente de infección, si ustedes recuerdan el concepto abstracto que damos cuando hablamos de fuentes de infección en microbiología, son todos aquellos lugares donde el microorganismo puede proliferar, multiplicarse y de ese lugar ser transmitido al huésped. Si nos revertimos a esa definición, la fuente de infección acá es nuestro paciente, ¿sí? O nosotros mismos podemos ser fuente de infección para nuestro paciente si no aplicamos las normas de bioseguridad en forma correcta. El paciente y sus fluidos constituyen la fuente de infección probable en el caso de un accidente de riesgo. Por lo cual, es muy importante que este paciente, una vez ocurrido el accidente, se lo deje, se lo considere como un punto que no debe dejar no se debe dejar de lado. El paciente es el primer punto que hay que analizar cuando ocurre un accidente de riesgo. Por lo tanto, no deben dejar ir a su paciente y después concurrir al circuito, ¿sí? El paciente es parte del circuito y hace el circuito con ustedes. Es muy importante conocer el estado serológico de su paciente, y con estado serológico me refiero a investigarlo y ver si tiene alguna enfermedad que pueda ser transmitida a ustedes si son los accidentados, por lo cual deben concurrir con ustedes al laboratorio y realizar el circuito, ¿sí? Por favor, a lo mejor soy como reiterativa, pero muchas veces, en muchas ocasiones nos ocurren que van solitos, van ustedes, el alumno accidentado y el paciente se fue a la casa. Eso no debe ocurrir porque estamos sin una pata importante para poder evaluar el riesgo de exposición, ¿sí? El paciente es la fuente de infección, la debemos estudiar y evaluar. El paciente no se debe ir del lugar, de la clínica, de la facultad, sin ser evaluado, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a ver cuáles son los fluidos que realmente revierten importancia de acuerdo a los agentes que hoy vimos que pueden pueden transmitirse en forma cruzada al operador. En el caso del HIV, las secreciones que nosotros lo consideramos como probables transmisores es la sangre. Es la sangre o la saliva con sangre. La saliva en sí sola, sin la presencia de sangre, es un fluido que tiene realmente poca importancia en la transmisión de este agente infeccioso, ¿sí? Entonces, la sangre es el vehículo, la fuente de infección en el caso del HIV, en la práctica odontológica. Con respecto a la hepatitis B, vamos a ver que este virus es un poco más complejo en el manejo cuando hablamos de bioseguridad.
Hay distintos fluidos que son potenciales transmisores de este virus, y con una alta carga viral podemos tener a la sangre, el suero y los exudados de alguna herida. Con riesgo moderado, la saliva. Fíjense que la saliva constituye también una fuente de infección, en el caso de la hepatitis B, a diferencia del HIV, y con riesgo muy bajo los otros fluidos. Pero, si bien es cierto, la saliva contiene viriones del virus de la hepatitis B, contiene en mucho menor cantidad que en la sangre. O sea, sigue siendo la sangre la principal fuente de infección. La sangre contiene los títulos más altos de viriones de la hepatitis B. Cuando hablamos de viriones, hablamos de partículas virales capaces de producir infección entre todos los fluidos corporales. Y es el vehículo de transmisión más importante entre el personal dedicado al cuidado de la salud. Bien. ¿Qué pasa con la hepatitis C? La hepatitis C es una enfermedad que está causada por otro virus diferente al que causa la hepatitis B y se contrae también por contacto sanguíneo. Se asocia esta enfermedad a pacientes con consumo de drogas intravenosas. También es una infección, se producen infecciones cruzadas cuando se utiliza instrumental médico, y es realmente un problema cuando se habla de las transfusiones, ¿sí? Porque es un virus que es muy pleomórfico en su serología y muchas veces ocasiona infecciones silentes y realmente causa problemas a este nivel. Y también, como los otros dos virus que vimos anteriormente, se contrae por vía sexual, que eso estaría sindicado en el ámbito social y no en la práctica odontológica. ¿Qué puntos se deben tener en cuenta o se deben analizar cuando ocurre un accidente de exposición? El personal accidentado, la víctima del accidente o el personal accidentado o el alumno accidentado. Debe analizarse, y ahora vamos a ver desde qué punto de vista. ¿Con qué instrumental ocurrió el accidente? ¿En qué tipo de procedimiento? Y a la fuente. Si ustedes recuerdan, hoy dijimos que la fuente es el paciente. La sangre que proviene del paciente, el fluido potencialmente contaminante que proviene del paciente. O sea, el paciente lo llamamos paciente fuente, ¿sí? ¿Y cómo hacemos este análisis? Y bueno, este análisis nosotros tenemos una ficha de reporte que ahora les voy a mostrar cómo se llena, que tiene distintos puntos que debemos contemplar y llenar. Esa ficha tiene que estar correctamente llena porque en realidad es lo que representa el análisis del accidente, ¿sí? El riesgo de transmisión de una infección cruzada depende de numerosos factores, ¿sí? Y uno de los factores es la prevalencia de la infección en una población determinada. ¿Y qué les quiero decir con esto? Hay infecciones, como por ejemplo el virus de la hepatitis C. Estos virus generalmente no son de alta prevalencia en la sociedad, pero sí en determinados grupos de pacientes. Entonces, si ustedes van a trabajar en alguna unidad o en algún hospital donde ustedes trabajen con pacientes que sean sometidos a transfusiones por algún problema de salud en especial, sean politransfundidos o sean dializados, o sean pacientes que reciban algún tipo de hemoderivado, son los pacientes que realmente podrían llegar a tener riesgo de estar infectados con este virus por su tratamiento médico o por la exposición continua que tiene a diversas prácticas parenterales. Entonces, en estas situaciones, esta población de pacientes son realmente de riesgo alto en el caso de que el operador tenga algún accidente de exposición. Otra población son los drogadictos endovenosos, por ejemplo, que también en este tipo de pacientes es una enfermedad de alta prevalencia. Otro factor que hay que analizar con respecto al agente etiológico es la concentración del agente infeccioso en los distintos fluidos.
Por eso les decía hoy que el fluido que tiene mayor riesgo siempre es la sangre, el suero, el plasma, el derivado sanguíneo, porque para estos virus es la fuente que tiene mayor carga viral. La virulencia del microorganismo, no todos los virus tienen la misma capacidad infectiva. Hay virus que son muy infectivos, como el virus de la hepatitis B, que tiene mucha resistencia a muchos desinfectantes, puede sobrevivir en superficie bastante tiempo y es muy infectivo, y no así, por ejemplo, el virus del HIV, que tiene mayor labilidad expuesto al ambiente, ¿sí? Y también hay que considerar el tipo de accidente. No es lo mismo un corte que revista, que sea visible, o un pinchazo con algún tipo de catéter algún elemento cortopulsante que tenga una luz que pueda retener sangre o material biológico, que un pinchazo a lo mejor con una aguja que tenga poca luz y que pueda contener poco material, ¿sí? Todo eso hay que analizarlo en el contexto del riesgo de transmisión. ¿Qué factores me van a determinar a mí la probabilidad de una infección? Como hoy bien les decía, el volumen del fluido involucrado, ¿sí? El volumen del fluido, en este caso la sangre o la saliva con sangre que esté involucrada en el accidente. Que va a depender de la profundidad del pinchazo, por supuesto, si el pinchazo sangra, si no sangra, si realmente el pinchazo no reviste sangrado, es un accidente de bajo riesgo. El tipo de aguja, si es maciza, si es hueca, el calibre, el tipo de procedimiento. Por ejemplo, no es el caso de la práctica odontológica, pero no es lo mismo que yo esté haciendo una punción intravenosa que esté haciendo una punción intramuscular y ahí tenga el accidente. Lógicamente la punción intravenosa contiene mayor cantidad de sangre. Y también, esto es importante, chicos, evaluarlo, y yo creo que todos estaríamos en el lado positivo de esto, que la utilización de guantes es un factor importante para evaluar el accidente, porque me minimiza el riesgo de poder contraer una infección. El guante realmente, si bien no evita el accidente o que el accidente, el corte, el pinchazo ocurra, sí retiene inóculo, actúa realmente como una muy buena barrera, y este tipo de análisis se vuelca en la ficha de reporte de accidente, ¿sí? Si el alumno, por ejemplo, sufrió el pinchazo cuando tenía los guantes puestos, si el alumno sufrió el pinchazo cuando no tenía los guantes puestos, el tipo de guante, si era de látex, si fue un corte con un guante de mayor espesor, todo eso se analiza para poder después evaluar el riesgo. Si bien es cierto que el mecanismo más crítico de infección es la exposición cortopunzante con un elemento contaminado con sangre, estamos todos de acuerdo hasta acá que ese es el accidente que revierte mayor riesgo, el riesgo de transmisión, como les decía hoy, depende mucho del agente involucrado, del agente infeccioso. Fíjense que el riesgo de transmisión para el HIV en un accidente de exposición está estadísticamente estimado que es de un 0,3%, ¿sí? Entonces, estaríamos, para hablar de números concretos, diríamos que en 3 accidentes de cada 1000 accidentes ocurridos hay una probabilidad de transmisión, justamente por lo que le decía hoy, que el virus del HIV es un virus prácticamente lábil, no es un virus con una gran infectividad. No así la situación se revierte en el caso del virus de la hepatitis B. Fíjense la variabilidad del riesgo de transmisión. Cuando hablamos de hepatitis B tenemos de un 3 a un 40%. Y ustedes se preguntarán qué ocurre en esas franjas del 3 al 40%. ¿Qué pasa con ese 37% que está oscilando en ese rango? Y eso tiene que ver mucho con el tipo de virus y el tipo de infección que produce. El virus de la hepatitis B, para no demorarme mucho, es un virus que produce distintos estadios de enfermedad y también distintos episodios con distintas particularidades en el caso de la concentración de la gente en la sangre. Hay pacientes que son muy infectivos en el periodo agudo, después
el virus revierte su infectividad o disminuye mucho de circulación en la sangre cuando la hepatitis se hace crónica. Y también hay una hepatitis silente que oscila entre la aguda y la crónica, que es la que realmente es compleja porque muchas veces no todas las determinaciones o no todos los test serológicos son capaces de detectar esta hepatitis. Entonces, como es muy pleomórfica el comportamiento de esta enfermedad, también da este rango tan alto de diferencia, porque no es lo mismo un paciente crónico con una hepatitis crónica que un paciente que esté cursando la hepatitis aguda, donde ahí sí teníamos el riesgo mayor, porque vamos a tener más cantidad de virus circulante en la sangre. Bueno, acá también vemos, con respecto al HIV, la probabilidad de contagio, y también, fíjense que cuando hablamos del tipo de accidente, en las exposiciones de salpicadura de ojos, nariz o boca con sangre, la probabilidad de contagio es de un evento cada 1000, ¿sí? Entonces, es menor el riesgo y el accidente es de menor riesgo, por supuesto, en la salpicadura. Y de exposición a piel intacta, realmente el virus del HIV no es un virus que tenga la capacidad de atravesar la barrera epitelial. Entonces, si no existe una solución de continuidad, un accidente de corte, herida o pinchazo, realmente reviste poca importancia. Todos los accidentes, así sean evaluados de bajo riesgo o de alto riesgo, deben ser reportados. Todos. La diferencia está en la evaluación y en las medidas que se van a tomar en uno o en otro, pero todos deben ser reportados. Fíjense que siempre hay una probabilidad, aunque sea mínima, pero existe una probabilidad, entonces todo debe ser reportado. Esto es lo que le decía hoy, el uso de guantes disminuye el tamaño del inóculo. Por supuesto que la calidad del guante, el grosor del guante, también tiene importancia. Siempre la presencia del guante como barrera disminuye el riesgo de transmisión en el caso de que ocurra un accidente. Y otra barrera importante, pero ya estamos acá hablando de una barrera inmunológica, no mecánica, es la inmunización. Cuando nosotros dijimos que hoy que teníamos que evaluar el agente, el tipo de accidente, el procedimiento, el tipo de barrera que tenía puesto el operador. Cuando hablamos también del accidentado, nos referimos a evaluar su estado serológico de base y también la inmunización. Cómo el accidentado o el operador tiene sus inmunizaciones, si las tienen completas, si tiene completo el esquema de vacunación. Acuérdense que las vacunas son efectivas siempre y cuando se respete el esquema de vacunación. Y para recordar un poquito qué era la inmunización, está referido a la vacunación y es la acción de conferir una inmunidad mediante administración de antígenos. También hay otra forma de inmunizar a un paciente, pero ya no forma de prevenir, sino la inmunización pasiva, que se usa más como un tratamiento que como una medida preventiva, ¿sí? También puede usarse como medida preventiva, pero ya es una inmunización que se da cuando realmente se sospecha de que el paciente pueda ya sufrir la infección. Bueno, y con respecto a la vacunación, les quiero comentar, ustedes ya están en conocimiento y seguramente todos tienen su plan de vacunación completo. El virus de la hepatitis B, la enfermedad, la hepatitis B, que es una enfermedad realmente muy tediosa y muy peligrosa, crónica, puede ser evitada con una vacuna, ¿sí? Hace muchos años, creo que aproximadamente, no me acuerdo si es a partir del 2012 o 2014, ya se incorporó que la primera dosis de vacuna para la hepatitis B se los dé a los recién nacidos. En la primera semana de vida es la primera vacuna que reciben los niños hoy en día en el plan de vacunación. Fíjense que es si bien es cierto que es la modalidad pediátrica de la vacuna, es una vacuna que no produce problemas en la salud, no produce ningún riesgo en la salud, ya se le da a los recién nacidos. También a los 11 años
se recomienda la segunda dosis de esta vacuna en los niños como segunda dosis de refuerzo y el esquema debe completarse en la adultez. A los jóvenes o adultos mayores deberían completar el esquema y tendrían las 3 dosis, o si no, los adultos mayores. Y si no tienen la tercera dosis, si bien el esquema de vacunación que está aconsejado es una dosis para el personal de salud, una dosis, otra dosis al mes y otra a los 6 meses, estos periodos del mes y los 6 meses son más bien considerables para que la dosis no se dé antes de esos periodos, ¿sí? Pero si se pasan los 6 meses, los mismos se puede completar, ¿sí? Se pone ese tiempo porque lo aconsejable es que no se administre la segunda dosis antes del mes y que no se administre la tercera dosis antes de los 6 meses. No significa que si pasó más tiempo yo no pueda completar mi plan de vacunación. ¿Está? ¿Está entendido esto? El paciente o el operador o el alumno que no sepa su estado de vacunación puede iniciar el plan de vacunación, pero siempre teniendo en cuenta que este plan de vacunación lo deben terminar antes de iniciar la práctica con pacientes y fíjense que tienen que tener por lo menos 6 meses de iniciado el plan de vacunación. Pueden recurrir a su vacunación y ver qué dosis se han puesto, porque justamente cuando van a completar las vacunas, en los vacunatorios generalmente se completan los esquemas vacunatorios y probablemente tengan ya 1 o 2 dosis de la vacuna de la hepatitis B y les faltaría reforzar con la tercera dosis, ¿sí? Por supuesto, la duración de la vacunación no es infinita en el tiempo, ¿sí? Si bien es muy duradera, no dura 500 millones de años una inmunidad por vacuna, y lo importante sería que los profesionales de la salud chequeemos nuestro estado vacunal, estado de vacunación del virus contra la hepatitis B en el laboratorio. Y para ello hay análisis que se llaman dosajes de anticuerpo anti-HBs, donde lo que se buscan son los anticuerpos de la vacuna. Así como se buscaban los anticuerpos para COVID, para ver el estado de vacunación de los pacientes en la pandemia, también se buscan para la hepatitis B. Y hay un punto de corte, ¿sí? Que es de 10 unidades internacionales por mililitro, donde de 10 para arriba estamos cubiertos, estamos protegidos, ¿sí? Ante el riesgo de una infección. Las personas que presenten menos títulos de anticuerpos son los que deberían reforzar la vacunación con una dosis. Otra cosa para aclarar es que hay distintos esquemas. El esquema convencional es de una dosis, una al mes y otra a los 6, pero hay esquemas de emergencia, por ejemplo, en el caso de que el profesional de la salud tenga que viajar a alguna zona de alto riesgo, de alta prevalencia de la infección, y no tenga los 6 meses como para poder vacunarse, hay un esquema de emergencia que es la primera dosis, otra al mes y otra a los 2 meses. Esta vacunación también es obligatoria por ley, es obligatoria desde 1992 para todos los trabajadores de la salud. O sea que es algo con lo que debemos cumplir como norma de bioseguridad y como norma de ley. Fíjense que está impuesto. Hay también hay personas que son poco respondedoras a la vacuna, entonces por ahí es conveniente chequear el estado de vacunación. No todas respondemos de la misma manera ante la exposición a una vacuna. Y fíjense cómo cambia la situación, ¿no es cierto?, cuando estamos frente a un accidentado que tiene una protección de vacuna y el que no. ¿Qué conductas se deben seguir frente a un accidente de exposición de sangre en riesgo a la relación y a la contaminación con hepatitis B en distintas situaciones? Fíjense, el trabajador de salud que está correctamente vacunado, en este caso no se recomienda ninguna profilaxis. Ninguna profilaxis especial, cualquiera sea la situación del paciente fuente. ¿Qué les quiere decir esto? Que aún así el paciente
sea hepatitis B positivo, si el trabajador está correctamente vacunado y sus anticuerpos son mayores a 10 unidades internacionales, no debe preocuparse, no debería preocuparse por esa exposición. Otra situación es cuando el paciente que sufre el accidentado, el operador, no está vacunado. Si su paciente fuente es antígeno de hepatitis B positivo, hay que inyectar, hay que hacer la profilaxis con gamma globulina intravenosa de acuerdo a las especificaciones de los médicos. Ahí interviene ya una profilaxis donde se usa un suero hiperinmune, se usa una gamma globulina, y esa ya es una indicación médica del médico infectólogo, las dosis y cómo se va a suministrar. Eso sí hay que hacer una profilaxis. Y si la serología del paciente es desconocida, o el paciente se fue y después a las 48 horas yo recién puedo saber la serología del paciente, sí o sí ahí se inicia la profilaxis y siempre se aplica la primera dosis de la vacuna. O sea que la profilaxis se hace y también se inicia el esquema de vacunación en el accidentado. Todo esto es evaluación del médico, pero fíjense cómo cambia la situación en un operador vacunado y en un no vacunado. Lo que les quiero decir es que esta infección de transmisión cruzada debería de ser tan importante para nosotros si todos respetáramos el esquema de vacunación. La última situación es cuando la serología del trabajador no se conoce, o si no, cuando no se sabe si está completa o no la vacunación. En este caso, la conducta que se va a seguir depende de la posibilidad que tenga ese operador de poder dosarse los anticuerpos vacunales para ver si tiene o no, y se recomienda iniciar la profilaxis. Para que esto funcione, digamos, para que este circuito y este protocolo de contención y las normas cumplan con su función, que es proteger, siempre hay compromiso del operador, del docente, del alumno, de todos los que conformamos el ámbito de salud. Y en el caso del docente, ¿cuál es su compromiso? El compromiso del docente es certificar, por ejemplo, en el caso de que ocurra un accidente en su práctica, certificar con su firma el reporte del accidente, ¿sí? La firma del docente a cargo realmente certifica que el accidente ocurrió en esa práctica, a esa hora, en ese lugar, en esas condiciones que se declaran en la ficha de reporte. Debe también saber derivar al alumno y al paciente, acuérdense siempre los dos juntos, al laboratorio con la documentación para someterse a los estudios requeridos. Y comunicar a las autoridades de la institución. O sea, ese es el papel del docente en el circuito, que a pesar de que es algo que siempre oímos, es relevante que en ese momento todos los docentes estén empapados de lo que es el circuito para poder orientar al alumno, que siempre ocurre en un momento donde el alumno se está realmente nervioso, asustado, o el accidentado generalmente está bastante ansioso, el paciente a veces no colabora, la mayoría de las veces sí, pero a veces tenemos pacientes que no son tan colaboradores, entonces cuanto mejor manejemos todo esto va a ser más tranquilo para todos y más eficiente y más fácil. Y en el caso del alumno, el alumno debe conocer el circuito, comprender, seguir las normas y protocolos que están vigentes en la institución, ¿sí? En el caso del accidente. Ahora les voy a nombrar los pasos del circuito que está vigente en nuestra facultad. El alumno debe informar a su docente al momento de sufrir el accidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque también ha ocurrido, yo les cuento porque hace mucho tiempo que venimos trabajando con la contención de los accidentes y han reportado accidentes que ocurrieron hace 3, 4 días. O sea, eso no debe ocurrir, ¿sí? El docente debe conocer cuándo ocurrió el accidente, en el momento que ocurre el accidente. Si ustedes están trabajando en un procedimiento, se termina el procedimiento, si no se puede dejar, se termina el procedimiento, pero después inmediatamente se comunica lo que ocurrió, ¿sí?
y el alumno debe seguir todas las indicaciones del docente a cargo, así como las indicaciones del personal del laboratorio, donde va a ir a hacerse la pesquisa serológica, y después debe colaborar, si es necesario, con realizarse los estudios que son solicitados por el médico tratante si tuviera que intervenir el médico infectólogo. ¿Mm? Fíjense que es un compromiso de dos partes, institución, docente y también los alumnos. ¿Eh? Nosotros hace mucho, este tema del circuito de accidentes de exposición realmente es un tema transversal en la carrera, no solamente en odontología, sino también en todas las ciencias de los profesionales de la salud, y siempre estamos dispuestos les ofrezco sacarle las dudas o si tienen alguna pregunta, siempre estamos a disposición para poder conocerlo, ¿sí? Conocer todas estas cosas que son tan importantes. Este es el circuito de accidente que está vigente en la universidad, ¿sí? En nuestra facultad. Entonces, como decíamos hoy, el alumno debe comunicar al docente que esté a cargo, a su jefe de trabajo prácticos, al docente que esté en ese momento a cargo de la actividad. Proceder a la antisepsia de la herida. Ustedes tienen que lavar la herida con agua y jabón, antiséptico, cubrir la zona lesionada con una gasa, si es el accidente es en mucosas, por ejemplo, algo que a lo mejor ustedes lo saben, pero siempre hay que recalcar porque por ahí hay gente que todavía nunca les sucedió, entonces no saben, es que cuando el accidente ocurre, por ejemplo, salpicaduras en la cara o en las mucosas, sobre todo en los ojos, no hacer el enjuague con agua de la canilla, ¿sí? Sino con solución fisiológica preferentemente porque para disminuir la irritación. También hay lavadores oculares. En el caso del odontólogo, una de las barreras que se utilizan son las gafas, y ahora con el uso de las pantallas se disminuye mucho esta situación, pero hay en otros trabajadores de la salud que están más expuestos a este tipo de accidentes. El paso que sigue es llenar la ficha de reporte. Eso es fundamental. Llenar la ficha de reporte por duplicado y mantener al paciente fuente. Sensibilizar al paciente, explicarle por qué se tiene que quedar y por qué se tiene que hacer un análisis. Si el paciente está debidamente informado y se le explica bien, generalmente colabora. Son pocos los pacientes que no han colaborado. La mayoría colaboró siempre que se les sugirió que se quede, sobre todo, ¿sí? Si el accidente ocurre en uno de los docentes o los profesores o tienen una RT, hay que denunciar también a la RT. ¿Mm? Hay que hacer la denuncia a la RT. El docente o el alumno con su paciente debe contactar con el personal que está en el laboratorio. Ustedes saben que el laboratorio, en la facultad, en el primer piso funciona el laboratorio de análisis clínico, y ahí, en ese lugar, es donde se le va a hacer la pesquisa serológica al alumno y al paciente. Entonces, lo importante es contactar con el personal del laboratorio. El doctor Celía está a cargo del laboratorio de análisis clínico. Hay guardias para el accidente de riesgo biológico, quiere decir que por día hay un profesional que está involucrado en la atención de este tipo de accidentes durante el horario de las prácticas de las clínicas. Hay que comunicarse con el profesional. Nosotros, yo creo que la mayoría de los docentes, los coordinadores de módulo y los docentes a cargo tienen mi contacto, en el caso que necesiten, el contacto del doctor Celía, o si no, lo pueden encontrar en el laboratorio. O también por la tarde, si el accidente ocurre a la tarde, está la técnica Jessica, no me acuerdo del apellido de Jessica, que es nuestra técnica, que ella también está capacitada y está formada para poder dar respuesta a este tipo de accidentes, o sea que hay personal que se aboca a poder solucionar o disminuir estos riesgos. Se hace el testeo
en el alumno y en el paciente. Acá se dice que se procede a la extracción de sangre. En realidad, lo que nosotros hacemos, se puede extraer sangre y utilizar suero, pero nosotros hacemos una punción en el pulpejo del dedo y hacemos una técnica que se llama, es un ELISA, que se hace con una tira reactiva. Y es una ELISA que funciona muy bien y se lo utiliza generalmente, aparte de en el caso del riesgo de accidente, se utiliza en los centros de salud para este fin, y también se usa, por ejemplo, en las campañas cuando se quieren, por ejemplo, hacer campañas de dosaje serológico en embarazadas. A las embarazadas que no tienen acceso a los laboratorios, se llevan estas tiras y el personal que está capacitado para poder interpretar los resultados lo puede hacer sin necesitar la complejidad de un laboratorio, ¿sí? La ventaja que tiene estos test justamente es que son muy específicos y nos da el resultado en muy corto tiempo. Cosa que si lo tendríamos que hacer por una técnica convencional de un ELISA automatizado, eh, eh, o una técnica de electroquimioluminiscencia, que es otra técnica que se emplea, demora de 2 a 3 horas y a veces un poco más. Entonces el tiempo es como que nos juega en contra en el caso del accidente. No así, también hay que aclarar que estos test no son de diagnóstico, ¿sí? Son de screening. La diferencia para nosotros, los que trabajamos con enfermedades infecciosas, la diferencia entre screening y diagnóstico es muy importante. ¿Para qué me sirve el screening? El screening me sirve para tomar una conducta rápida, ¿sí? Con respecto al accidentado, me sirve para saber qué hacer con ese paciente accidentado para que no sufra una infección de transmisión cruzada. No significa que yo le estoy diagnosticando una enfermedad al paciente si el paciente tiene, por ejemplo, una serología positiva para hepatitis B. El paciente sí o sí tiene que acudir después a un médico que le indique una prueba confirmatoria y ahí sí seguir su circuito clínico y diagnosticarse o no la enfermedad, ¿sí? A mí no me interesa en este momento diagnosticar la enfermedad al paciente, sino saber si tengo que tomar una conducta con el accidentado. Si bien es cierto que los informes de estos test se informan también al paciente, se lo informan con la finalidad de que el paciente concurra al médico infectólogo y, por su lado, se diagnostique o no si padece la enfermedad. ¿Está? ¿Está entendida esta diferencia? Es muy importante porque nosotros no damos un diagnóstico de enfermedad, ¿sí? En el caso de que alguna de las serologías resulte positiva, hay que concurrir al Hospital Ángela Llano, ¿sí? ¿Por qué? Porque la facultad tiene un convenio con el servicio de infectología del hospital para que el accidentado sea atendido, sea asesorado, se someta a una conserjería por el médico infectólogo, que es el que va a decidir qué tipo de tratamiento va a tener ese accidentado, ¿sí? Nosotros en el laboratorio lo único que aportamos es un dato de laboratorio, y el médico es el que va a decidir cuál es el mejor tratamiento para ese accidentado. Esta es la ficha de reporte del accidente, ¿sí? Fíjense que es una ficha que tiene partes comunes a cualquier ficha de reporte: fecha, lugar, servicio, módulo, clínica donde ocurrió el accidente. En el primer punto hay que poner los datos del accidentado: el apellido y nombre del alumno, en el caso que sea un alumno, la edad, el teléfono, sobre todo para que si hay que contactarlo, fecha, hora del accidente. Y fíjense que acá hay una partecita que dice descripción del accidente. Acá estamos evaluando, a ver, ¿cómo fue el accidente? Tipo de accidente, si fue una punción, corte, salpicadura, otro tipo de accidente, con qué elemento, si usaba guantes o no, marcar si usaba guantes. Acá fíjense que hay algo que es relevante, dice fuente. ¿A qué nos referimos cuando decimos fuente? Nos referimos al paciente. Ocurre
y es realmente una situación bastante peligrosa, porque ocurre muchas veces que tenemos un accidente con algún elemento que no conocemos con qué paciente se utilizó. Y esa es realmente una situación peligrosa porque no tenemos el paciente al cual nosotros podamos hacerle alguna prueba serológica para ver si tiene alguna enfermedad de transmisión. ¿Mm? Eso es importante poner si la fuente yo la conozco y es mi paciente. O si no, hay que poner que es fuente desconocida porque la evaluación del riesgo es distinta. ¿Mm? Y después, en el segundo punto, tiene todos los datos personales que, por ejemplo, si recibió hepatitis, si recibió vacunación para la hepatitis, cuántas dosis tiene, si tuvo otro accidente anteriormente, si, en cuánto tiempo tuvo, hace cuánto tiempo tuvo otro accidente, si en ese anterior accidente se realizó algún tratamiento. Y después tenemos los antecedentes de la fuente. Tenemos los antecedentes del paciente. Acá va el nombre del paciente. Si el paciente tiene alguna enfermedad que haya que reportar, ¿sí? La historia clínica, el número de historia clínica. Si el paciente tuvo algún antecedente de hepatitis, seguramente el paciente no va a saber qué hepatitis tuvo, pero es un dato importante cuando se evalúa si el paciente tuvo una hepatitis en la adultez o se tuvo en la niñez, porque generalmente las hepatitis de la niñez son otro tipo de hepatitis que no se transmiten por sangre, entonces por ahí es importante tener ese dato. Y comunicar, ¿sí? Acá abajo va la certificación del docente, el que recibe la comunicación, con su firma, debe firmar y aclarar la persona que recibe el reporte del accidente. Esto se llena por duplicado. Nosotros en el laboratorio tenemos ficha, si a veces es difícil conseguirla o en el momento no se consigue, nosotros disponemos en el laboratorio para poder llenar e incluso le podemos ayudar a llenar si a veces no están seguros qué poner. Siempre es preferible preguntar a dejar vacíos los lugares porque a veces son datos que son necesarios, muy necesarios. Y esto no me quiero olvidar tampoco de decirles que hay un consentimiento informado para hacerse el estudio del HIV. Yo no puedo traer al paciente y hacerle un estudio del HIV sin que el paciente sepa qué se le está haciendo, por qué se le está haciendo y que él haya prestado su consentimiento para poder hacérselo. El paciente y el alumno, ¿sí? Entonces, este consentimiento acompaña a la ficha. Debe firmar el paciente que él consiente que se le haga este estudio, ¿sí? Porque si no estamos incurriendo en una falta y podemos caer en alguna acusación de discriminación en algún momento. Entonces, esto hay que documentarlo, el paciente tiene que consentir que se pueda hacer, o se lo hace bajo su consentimiento y se anexa. Fíjense que acá no dice nombre, generalmente los resultados de este tipo de infecciones no se informan nunca con nombre, es muy importante mantener la privacidad del paciente. Nosotros sabemos cómo codificar, hay toda una nomenclatura para codificar a los pacientes de manera de no exponerlos. Entonces, eso, el código nosotros lo armamos de acuerdo a los datos que ustedes nos ponen en la ficha. Esto es para mostrarle nada más cómo son las tiras, cómo es la interpretación, ¿sí? Acá tenemos cómo se utilizan estas tiras con una gota de sangre o una gota de suero. Esta es una tira que tiene la franja de reactiva, esta no. Esto es como se realizan los análisis. Acá, bueno, acá figura la dirección y el lugar donde hay que concurrir. Lógicamente, en el caso de que el resultado sea positivo, el paciente concurre con su ficha de reporte y concurre con un resultado, ¿sí? Nosotros le emitimos un resultado firmado por el personal que realizó el análisis y concurren con eso a la conserjería con el infectólogo, ¿sí? No van sin ningún tipo, van con esa información. Bien. Bueno, el tratamiento post-exposición es, por supuesto que en estas cosas, cuanto antes se inicie la profilaxis es mejor, pero se puede esperar hasta un máximo de 72 horas. Lógicamente, cuanto más tiempo pase, por ahí hay mayor riesgo,
pero aunque haya pasado los días, es siempre preferible saber a quedarse con una duda de este tipo, ¿sí? Cuando el accidentado es directamente derivado a hacer una profilaxis, cuando la serología del paciente fuente es positiva o cuando el paciente fuente es desconocido. Esos dos casos son los que revisten mayor urgencia, ¿sí? La fuente desconocida se trata como positivo, porque realmente al desconocer, al no tener referencia, siempre opto por cubrir la posibilidad de una transmisión y evitar el riesgo. Bueno, también hay tiras para hepatitis B, ¿sí? Eh, estas tiras se utilizan también para antígeno de superficie y para core, que son dos tipos de análisis para evaluar la cronicidad o no de la hepatitis, o si es una hepatitis aguda o crónica. Se puede hacer HIV, anticuerpo y antígeno, ¿sí? Hay tiras que tienen antígeno y anticuerpo. Nosotros teníamos en el laboratorio, tenemos últimamente una tira en 2 puntos, o sea que es como que es doblemente eficiente porque dosa el anticuerpo y el antígeno al mismo tiempo. Se puede hacer para hepatitis C y también para sífilis. Recuerde que la sífilis